Bueno, vamos a continuar con el tratamiento. Y pues ya veíamos en la clase anterior que tanto el diagnóstico como el tratamiento, bueno, lo importante aquí es que hay que destacar que desde el 70 hasta el 90% de todas estas infecciones son autolimitadas. Por lo tanto, muchas veces tanto el diagnóstico como el tratamiento, pues, varían mucho y en muchas de las ocasiones el diagnóstico, pues, podemos suponer un cultivo, pues se va a tardar mucho en darnos un resultado, al igual que para darnos un tratamiento. Si, por ejemplo, es el caso de una bacteria que es sensible a tal antibiótico, pues tal vez el paciente ya su cuadro se autolimitó y ya ni siquiera le va a ser útil el antibiótico. ¿Por qué? Porque el cuadro ya no existe. O sea, ya no existe esa bacteria en su organismo. ¿Le puedes dar, por? Bueno, ¿qué puntos son interesantes en cuanto al tratamiento? Bueno, para nosotros dar un tratamiento adecuado, primero hay que evaluar el paciente. Recordemos, no es lo mismo un paciente pediátrico, un paciente adulto, un paciente que tenga que sea inmunocomprometido. El tratamiento va cambiando porque va a haber unos que, por ejemplo, su único tratamiento sea hidratación y medidas preventivas, pero habrá otros, en el caso, sea el caso, por ejemplo, un paciente inmunocomprometido, que el tratamiento es específico contra la etiología que está causando esa infección. Es muy importante también el plan de hidratación, principalmente en niños, en pacientes pediátricos. Y también algo que se nos recalca mucho en la referencia en el combate es la no interrupción alimentaria. Y esta principalmente en niños, que el niño siga consumiendo su dieta. Si, por ejemplo, el niño sigue siendo un lactante, pues que nunca se detenga la lactancia materna o la lactación, sea el caso. Y de igual manera hay que quitarnos algunos costumbres que, por ejemplo, se dice entre las personas, que el consumo de bebidas azucaradas, consumo de alimentos muy calóricos, en muchas de las ocasiones es contraproducente. ¿Por qué? Porque pueden ocasionar una hiperosmolaridad a nivel del tubo digestivo y ocasionar que el paciente tenga aún más diarrea. Son costumbres que se piensa que pues pueden ayudar al paciente, pero en realidad no son de mucha utilidad. El paciente debe seguir hasta en la medida de lo posible una dieta normal, como él la lleva. Les mencionaba de los antimicrobianos, hay situaciones específicas en las que se requieren de su uso, pero en la mayoría de las ocasiones no se deben de utilizar. Y hay otros fármacos, como lo son los antieméticos, que vamos a ver al final. Y esos también son ayudantes del tratamiento que pueden ser los antimicrobianos y la hidratación, pero no en todos los pacientes se recomienda y muchas veces su uso es muy limitado. Y bueno, ¿le puedes dar, por favor? Empezando con esta parte del suero vida oral, que esta mezcla de iones es propuesta por la OMS y en la actualidad esta es la mezcla o los ingredientes que contiene este suero vida oral, que es cloruro de potasio 1.5 gramos, cloruro de sodio 2.6, citrato de sodio 2.9 gramos, glucosa de 13.5 gramos y se prepara en 1 litro de agua. Ha ido sufriendo modificaciones esta mezcla porque antes tenía una osmolaridad muchísimo mayor. La de ahorita es de 245 milimoles y le ha ido disminuyendo en cuanto a cantidad de sodio y glucosa por lo mismo. ¿Por qué? Porque al nosotros dar una solución hiperosmolar, esta puede causar aún más diarrea. El sustento fisiológico de este suero vida oral es que se ha visto que al nosotros estimular el uso de transportadores que muevan glucosa y sodio principalmente dentro de la luz, dentro de las células de la luz del tubo digestivo, nosotros aumentamos el transporte de agua de la luz hacia las células y de esta manera reducimos la cantidad de pérdida de agua que tenemos. Entonces, pues esta es el suero vida oral y este se indica principalmente en niños, en pacientes pediátricos, aunque pues obviamente lo pueden consumir también los adultos. Y debe de ser preparado, como les digo, en 1 litro de agua y su uso debe de ser dentro de las 3 a 4 horas en las que se preparó. Se dan pequeñas cantidades, se empieza con cucharadas cada 15 minutos. Si el paciente lo tolera, se se puede seguir con ese esquema durante esas 3 a 4 horas les dicen alicuotas o la cucharada de 5 mililitros por kilo cada 15 minutos. Si el paciente no lo tolera o lo vomita
las primeras 3 cucharadas, por ejemplo, se las vomita, se deja esperar media hora y después se empieza de nuevo a dar este suero vida oral. El, el chiste aquí es que el paciente nunca deje de consumir el suero en la medida de lo posible. ¿Le puedes dar, por favor? Si recordamos, ayer estábamos viendo en el diagnóstico en cuanto a las manifestaciones clínicas, y esto principalmente en pacientes pediátricos, que vamos a tener grados de deshidratación, leve, moderado y grave. Y a partir de ese, nosotros vamos a tener el tratamiento o el plan de hidratación o de rehidratación. Este plan va conforme a lo que vimos en cuanto a las manifestaciones clínicas. El plan A es para pacientes que no están todavía en un cuadro de deshidratación. En este, como bien lo dice, hay que aumentarles líquidos y ofrecer el suero oral como se los mencioné. Hay que continuar con la alimentación habitual hasta en la medida de lo posible y reconocer que ese paciente empiece con signos ahora sí de deshidratación u otros signos de alarma. Bueno, ese sería el plan A que les menciono. El plan B ya es en la presencia de deshidratación. En este plan B, muchas referencias mencionan que sería bueno que todos los pacientes ya estuvieran internados. ¿Para qué? Para mantenerlos en vigilancia. Y en este se sigue dando vida suero oral, pero a una dosis de 75 mililitros por kilo para 4 horas de igual manera. Y este se debe de administrar fraccionado cada 30 minutos, suero vida oral. Estos sorbos deben de ser pequeños, con una taza, una cucharadita y jeringa gotero. Recordemos que este plan de hidratación está encaminado hacia pacientes pediátricos. Y se debe de modificar ya aquí el plan de hidratación según la respuesta. O sea, si el paciente responde correctamente, pues podemos, y se eliminan esos signos de deshidratación, podemos pasar de nuevo al plan A. O si el paciente empieza a empeorar, pues ya nos iríamos al plan C, que es el que está aquí abajo. En este ya nosotros los líquidos los vamos a administrar no por vía oral, sino por vía intravenosa. Se indica ya cuando el paciente no tolere la vía oral y se administra solución Hartmann o solución salina isotónica al 0.9%. Si el paciente es menor a 12 meses, se inicia con 30 mililitros por kilo en una hora y se continúa con 70 mililitros kilo en las siguientes próximas 5 horas. Si el paciente es mayor de 12 meses, se inicia con 30 mililitros kilo igual, pero esto en 30 minutos. O sea, se acorta media hora y se continúa con 70 mililitros por kilo en el mismo tiempo, en la mitad del tiempo que si fuera menor de 12 meses, o sea, 2.5 horas. Y de igual manera aquí se evalúa si el paciente tiene mejoría o no. Y al completar este ciclo de la solución intravenosa, se evalúa para ver si se devuelve a un plan B o se continúa con el plan C, por ejemplo. Cada 2 horas hay que hacerle seguimiento al paciente. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que cuando el paciente, por ejemplo, sí tiene un grado de deshidratación que no es tan grave, pero no tolera la vía oral, perdón, podemos nosotros poner una sonda nasogástrica. Se recomienda poner una sonda nasogástrica para introducir el vía suero oral, para no llegar al plan C. ¿Alguna duda o pregunta? Adelante. Ok, ¿le puedes dar por...? Bueno, hablando ya de terapia antimicrobiana, ¿cuándo nosotros vamos a introducir esta terapia? Bueno, hay indicaciones específicas, como lo es la diarrea con sangre o disentería. Muchas referencias nos mencionan que cuando nosotros ya tenemos la presencia de diarrea con sangre es correcto dar un antimicrobiano, pero el, el problema aquí es saber cuál. ¿Por qué? Porque podemos tener diversas causas y resistencia a los antimicrobianos. Algunas fuentes nos dicen que pues no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un copo de cultivo, los resultados tal vez se reporten hasta una semana, 2 semanas después. Y ya cuando nosotros tengamos ya una sensibilidad y un resultado al antibiótico y la bacteria, el paciente ya remitió el cuadro, ya desapareció. Entonces, pues ese también es un dilema. Es específica dar terapia antimicrobiana cuando las infecciones ya son comprobadas por Vibrio cólera, Shigella, Entamaba histolítica y Yardenlamnia. Sí, ellos ya tienen un tratamiento específico y a todo paciente que presente un cuadro por estos microorganismos hay que dar terapia antimicrobiana. También cuando hay una salmonela que sea TIFI, también es necesario introducir una terapia antimicrobiana. Y cuando tenemos infecciones por Campylobacter jejuni.
sea cual sea la causa de la infección gastrointestinal, si nosotros ya tenemos manifestaciones o invasión a órganos que son extraintestinales, nosotros ya tenemos que introducir una terapia antimicrobiana. Y como les mencionaba desde un inicio, en pacientes complicados, o sea, que tengan sea un caso especial, será necesario introducir una terapia antimicrobiana, que nosotros sepamos que, no, que el cuadro no va a remitir por sí solo, por ejemplo, o que ya es de repetición. ¿Le puedes dar, por favor? Y bueno, les encontré, pues obviamente son muchísimas las causas, las etiologías de que nos puedan dar una diarrea aguda o un síndrome diarreico. Y les encontré estas tablitas de un artículo que resumen el agente causal y la terapia que nosotros vamos a introducir. No sé si quiera que los diga todos, doctor, o los específicos que nos mencionaba, por ejemplo, el cumate. Si quieres, no, si quieres dilos todos, porque la verdad de agentes sí hay que comprender que el tratamiento, aquí lo que queremos llegar es de que vean que realmente en diarrea aguda severa, porque es donde se debe usar el antibiótico, prácticamente hay 2 antibióticos que se usan y nada más aprender cuándo no usarlos, porque ya les hablé del síndrome urémico hemolítico y se puede precipitar, de hecho, por el uso de estos 2 antibióticos. Pero hay prácticamente 2 antibióticos ambulatorios que se usan. Pues uno son las quinolonas, ahí viene, Ujú. y el otro es el trimestoprim, prácticamente. Por eso, si quieres, menciónalos. Van a ver que el tratamiento no es tan difícil, pero sí quiero que para que analicen un poquito los agentes causales. Adelante, Doc. Ok. Bueno, en cuanto a la shigelosis, el tratamiento sería ciprofloxacino, 750 miligramos una vez al día por 3 días, o acitromicina, 500 miligramos una vez al día por 3 días. En cuanto a salmonelosis, cuando el copocultivo nos reporta que son salmonelas no TIFI, ahí no se recomienda un tratamiento. Perdón, no se recomienda dar un tratamiento antimicrobiano a menos de que el paciente tenga un riesgo de que se complique con una bacteriemia o alguna otra complicación. Ahí sí se recomienda dar una quinolona, por ejemplo, y que esta quinolona sea dada por lo menos de 7 a 10 días. Cuando esa salmonelosis nos está causando, sea cual sea su cuadro etiológico, su cuadro clínico, se recomienda una fluoroquinolona o una cefalosporina intravenosa por 7 días y en pacientes inmunocomprometidos de hasta 14 días, no más de 14 días. Hay pacientes que, por ejemplo, recordemos que pueden tener salmonelosis de manera crónica. A esos pacientes se le da ciprofloxacino, igual ciprofloxacino, 750 miligramos 2 veces al día, de 4 a 6 semanas. ¿Sí? O norfloxacino. ¿Le puedes dar, por favor? Ana Karen. Eh, ahí está. Ahí está. Creo que te pasaste una, ¿no? Sí, se me hace que sí. Ahí está. Sí. En cuanto a Campylobacter, es importante darle tratamiento a y el tratamiento es acitromicina o eritromicina. La guía de práctica clínica mexicana recomienda eritromicina. Eritromicina 500 miligramos 4 veces al día por 5 días. Y cuando es una infección por una bacteria que produzca toxina parecida a Chiga o Escherichia coli, principalmente la O157H7, que era la que mencionaba el doctor, no se recomienda dar antibióticos, por lo que mencionaba también el doctor, y que solamente se da tratamiento de sostén. Las que son las diarreas causadas por Vibrio cholerae, se les debe de dar tratamiento cuando nosotros recordemos que en cólera puede haber ¿cómo se le dice? Diarrea leves y las diarreas que ya son coléricas o que son más graves o que ya se les denomina cólera como tal, en las que se les recomienda dar doxiciclina 300 miligramos en una sola dosis. Cuando son diarreas que no son coléricas, así se les menciona, y por el mismo cólera, se recomienda ciprofloxacino o acitromicina. Y algo que también se me ha olvidado mencionarles es que el uso de antibióticos, paradójicamente o sí, pues lo podemos decir así,
si nosotros damos a una infección que es autolimitada un antibiótico que no lo requiere, nosotros podemos causar todavía una infección que cause diarrea, como lo es la diarrea asociada a Clostridium difficile. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque prácticamente cualquier antibiótico que demos puede causar una infección por Clostridium difficile. Y en el caso de que nosotros ya tengamos una infección por Clostridium difficile, en los casos que son no tan graves, podemos dar metronidazol, 500 miligramos 3 veces al día por 10 días. Y en los más severos podemos dar vancomicina, 125 miligramos 4 veces al día por 10 días, principalmente. Y creo que, sí, cuando nosotros también se indica tratamiento antibiótico cuando tenemos el diagnóstico de una diarrea del viajero o que sabemos que el paciente viajó, por ejemplo, y tengamos la detección de una E. coli enterotoxígena, se les puede dar, por ejemplo, una quinolona o una rifampicina. Por ejemplo, ciprofloxacino, acitromicina, también se recomienda, o rifaximina, perdón. ¿Le puedes dar? Si quieres ahí quédate un segundo, Doc. Ujú. Entonces, pudieron ahorita observar qué antibióticos se usan. Como les dije, prácticamente son dos. Uno me equivoqué, perdón, son macrólidos, pero bueno, a fin de cuentas son dos antibióticos básicos que se usan para manejo de prácticamente la mayoría de síndromes diarreicos. Existen excepciones, ¿verdad? Uno, E. coli productora de toxina Shiga. Esta ya vimos que se asocia al síndrome urémico hemolítico y no se debe usar antibiótico porque pudiese precipitar un cuadro grave. Este grupo de pacientes clínicamente es bien importante diferenciarlo. Le digo, no sé, no me he puesto a checar si vamos a ver específicamente el grupo de gastroenteritis asociadas a E. coli, pero aquí hay que entender que aquí la clínica de un paciente que tiene una E. coli productora de toxina Shiga o enterohemorrágica es un pacientito con una diarrea de tipo disentérica. Entonces hablamos de un menor de edad con diarrea, con disentérica, con rastros de sangre. Generalmente no está deshidratado. Generalmente sí trae diarrea, pero no es tan intensa la diarrea acuosa y entonces no llega a estados de deshidratación. Pero el paciente cursa con datos de toxemia, o sea, síndrome de respuesta inflamatoria, hipertensión y a veces ya retención hídrica. Hago un hincapié bien importante en los menores que tengan síndrome diarreico y hipertensión, porque esto es como que una asociación que predice mucho la posibilidad de este cuadro de síndrome urémico hemolítico. No lo afirma, o sea, de que todos, el que no lo tenga no significa que el que no tenga hipertensión no significa que no tenga la enfermedad, o sea, sí la puede tener, pero el que lo presente lo hace altamente sugestivo, porque hemos visto que realmente un síndrome diarreico por las otras bacterias causa deshidratación. Esta deshidratación se va a asociar a un estado de presión arterial baja o hipotensión o estado de choque. En este caso, pues curiosamente, la afección renal que causa esta E. coli genera una hipertensión nefrogénica, de hecho, y esta hipertensión, pues bueno, en niños resulta alarmantemente alta, ¿eh? Generalmente cifras sistólicas considerablemente elevadas. Entonces, este grupo, hay varios hallazgos clínicos que te pueden ayudar a sospecharlo, pero el principal prácticamente es un niño menor de 5 años con un síndrome diarreico, generalmente heces con sangre, o sea, una disentérica. Ténganlo mucho cuidado. Al menos en ese grupo se describe que un 36% pudiese ser este grupo. Siguientes que son excepción a la regla. Vibrio cólera, aquí prácticamente es doxiciclina. Y el otro que es excepción a la regla es el Clostridium difficile. De una vez aclaro, Clostridium difficile se engloba en el cuadro de diarreas asociadas a antibióticos. Este agente es altamente resistente a quinolonas, a macrólidos, a trimethoprim sulfametocresol, que es tratamiento de tercera línea prácticamente en todos los síndromes diarreicos, y inclusive otros medicamentos como meropenem, o sea, ya medicamentos de amplio espectro que son en hospitales. Y esto le hace que selectivamente, una vez que se barre la flora bacteriana, crezca, dado que por competitividad se mantiene controlado.
Pero una vez que empieza a crecer, empiezan los síntomas asociados, que principalmente nuestra principal preocupación de la complicación de Clostridium difficile es el megacolon tóxico. Entidad era altamente sensible a metronidazol, sin embargo, ya hay casos de resistencia y ya no se aconseja de primera línea. Prácticamente el metronidazol lo usamos en los casos que tienen factor epidemiológico, pero están leves, o sea que no, realmente no tienen bajo riesgo de presentar complicación. Pero ya no se considera de primera elección. Actualmente el tratamiento de primera elección es la fidaxomicina, ¿ok? Este medicamento ya está disponible en todas partes. No me tengo el precio aquí en México, pero es fácil de conseguir. Se específica para esta entidad y en pacientes hospitalizados se puede usar combinado o se puede usar solo vancomicina oral. La vancomicina tiene que ser oral porque tiene mala secreción intestinal, así que literalmente se la damos tomada. En México no hay presentación tomada, se usa la intravenosa, se diluye en glucosadas porque el sabor es muy feito, excesivamente amargo y por lo menos le bajan un poquito el amargo con glucosa. Hay quien lo sugiere que se puede dar incluso con cítricos que aparentemente no le inactivan. Eso yo no tengo bibliografía que lo respalde, nada más lo he visto. Pero el medicamento debe darse por vía enteral. El metronidazol, cuando se usa, también lo ideal es usarlo vía enteral. La fidaxomicina, nada más hay vía enteral, ¿ok? Entonces, todos estos medicamentos, como pueden ver, su ruta de elección para administrarse es enteral, nada más para tenerlo en cuenta. En Campylobacter siempre ha sido de elección la eritromicina, ¿eh? Siempre, siempre. Como tiene un efecto ay, se me fue la palabra, que genera mayor motilidad intestinal, generalmente se asocia a un aumento de la diarrea, pero generalmente esto es poco grave, ¿ok? Pero sí hay que entender que la eritromicina tiene un efecto laxante en ese sentido. Ya de ahí, pues les digo, prácticamente todo se trata con estos dos grupos, macrólidos y quinolonas. Como pueden ver, no hay mucha variación. Esto prácticamente se reserva a cuadros severos. Se considera cuadro severo todo aquel que curse con datos de deshidratación, a excepción del síndrome urémico hemolítico, que su clínica es un poquito más específica, pero por todo lo demás se consideran cuadros severos con cuadros de deshidratación. Y leve moderados, los cuadros es de acuerdo al número de evacuaciones. Se considera leve menos de 2 evacuaciones diarreicas al día en niños y de 3 a 5 en moderados, también en niños, ¿ok? Nada más hay que tener eso en cuenta. Adelante, Doc. ¿Le puede dar, por favor? Y pues hablando de virus, pues sabemos que estos, ya lo platicamos ayer, norovirus, rotavirus, siendo las principales causas. Los principales, el principal tratamiento aquí es la fluidoterapia solamente y no se recomienda el uso de antibióticos, obviamente. En cuanto a la yardiasis, yo les mencionaba que sí es necesario, si nosotros diagnosticamos una, dar un tratamiento. Este puede ser ya sea tinidazol o metronidazol. El tinidazol es 2 gramos en una sola dosis, es oral. El metronidazol 250 miligramos 3 veces al día, de 5 a 7 días. También se puede dar nitazoxanida, pero pues ya sería como una tercera opción. 500 miligramos 2 veces al día por 3 días. Después, y ya lo último de la tablita. Hablando de criptosporidiosis, ayer también mencionamos que era muy importante en cuanto a pacientes que son inmunocomprometidos, como los pacientes que viven con SIDA. El tratamiento es nitazoxanida, 500 miligramos 2 veces al día, y ese se puede dar de 3 hasta 14 días. Cuando nosotros tenemos la presencia de una mebiasis, también es necesario dar tratamiento, y se basa en metronidazol, 750 miligramos 3 veces al día por 5 días. Se incluye también fármacos que no sean absorbibles a la luz intestinal,
como lo es la diloxanide, el fumato o fumarato, creo que es de diloxanide o diloxanida, 500 miligramos 3 veces al día por 10 días, o puede ser la paramomicina también, 25 a 35 miligramos kilo por día, dividido en 3 dosis diarias por 7 días. Esto para cubrir tanto el metronidazol para las formas císticas y estos dos fármacos pasados para las formas o los quistes que estén en la luz intestinal. Mencionando, por ejemplo, ciclosporidiasis, la cistoisosporidiasis. Esas dos se tratan con trimethoprim sulfamethoxazol en dosis de 160 hasta 800 miligramos 2 veces al día, de 2 a 4 veces al día por 7 a 10 días. Y esto ya también es muy común en pacientes inmunosuprimidos, principalmente la ciclosporidiasis. Y pues las otras causas, la verdad, son muy poco comunes aquí en nuestro medio. Ongiloidiasis, por ejemplo, que se trata con ivermectina, y las otras que son causas muy raras, como, bueno, la blastocistosis no es tan rara. Y esas igual se tratan con el trimethoprim sulfamethoxazol o paramomicina. La colitis por citomegalovirus, ese sí se trata con ganciclovir, pero pues es una causa muy poco, no tan frecuente en cuanto a las causas de síndrome diarreico agudo. Y pues creo que ya. ¿Le puedes dar? Yo les mencionaba que podríamos dar otros fármacos que son, ayudan también al desarrollo de la infección. En cuanto a la loperamida, no está indicado en niños ni en personas ancianas. ¿Por qué? Porque tienen muchas manifestaciones adversas, como lo puede ser la constipación, la distensión, el dolor abdominal. Recordemos que la loperamida ayuda a disminuir la motilidad intestinal y pues de esta manera reduce el número de evacuaciones que el paciente tenga. Hay otro fármaco que se llama racecadotril. Este fármaco es un inhibidor de la encefalinasa y recordemos que las encefalinas son antisecretoras. Entonces, si nosotros inhibimos la encefalinasa, pues vamos a tener más concentración de encefalinas y vamos a tener más acción antisecretora. Este fármaco se ha comparado en estudios y se ha visto que tiene los mismos resultados que la loperamida, pero tiene muchos menos efectos adversos. Por lo tanto, también se puede dar en niños y en ancianos. Y en cuanto al zinc, la OMS recomienda el uso del zinc en infecciones diarreicas agudas en una dosis de 10 a 20 miligramos por día por 10 a 14 días. Y esto se ha visto que el uso del zinc mejora la absorción de agua y electrolitos por un mecanismo que todavía se desconoce. También ayuda a regenerar más rápido el epitelio intestinal y hay un incremento de las enzimas en los enterocitos que están en el borde de cepillo y esto mejora la respuesta inmune también. Entonces, pues se ha visto no se conocen todos sus efectos, pero se ha visto un uso benéfico. También, en cuanto al uso de probióticos, algunas referencias lo mencionan que pueden ser buenos, pero en realidad no hay una dosis estandarizada y hay mucha variedad en el mercado de probióticos en cuanto a especies, por ejemplo, o dosis. Por lo tanto, no hay un estudio o estudios que comprueben que efectivamente sirva o no al 100%. Estos se dice que compiten con patógenos entéricos por los nutrientes que están disponibles en ese sitio, en el sitio de la adhesión de las bacterias. Y estos también ayudan a incrementar las acidez del ambiente intestinal y sintetizan sus propias enzimas que ayudan a inhibir los patógenos que están en esa área. Y también estimulan la respuesta inmunológica del mismo paciente. Pero pues les digo que no se han visto los estudios concluyentes para decir que son totalmente efectivos. ¿Le puedes dar, por favor? Aquí con los antidiarreicos, loperamida y racecadotril sí se usan frecuentemente. Agregaría que también se usa el bismuto. El peptobismol, que es de hecho su ingrediente activo, el subsalicilato de bismuto, no se usa en sí como antidiarreico, tiene más bien efecto antipéptico, como ya sabrán, pero también puede inhibir en cierta medida o más bien causar estreñimiento en este grupo de pacientitos. Cualquiera de estos medicamentos sí es útil utilizarlos, sin embargo,
más allá de contraindicación de niños y ancianos, yo diría que está 100% contraindicado en todas las diarreas graves, todas las diarreas severas, o sea, con paciente deshidratado. Las diarreas leves a moderadas son los que se pueden llegar a usar. Simplemente tengan mucho cuidado con las poblaciones de menores de 5 años y mayores de 65, porque ellos son los que pueden tender a tener diarreas más graves. Es por eso que nada más hago mucho hincapié en eso. Y nada más, continuado. Ujú. Doctor, tengo una pregunta. Sí. Bueno, siempre tengo una confusión. ¿Los antidiarreicos es un grupo de fármacos distinto de los, ¿cómo se les llama? ¿Antiespasmódicos? Sí, son diferentes. Los antiespasmódicos casi por lo general son, ahí se me fue el nombre, de la acetilcolina, ¿cómo se llama? Bueno, que tienen efectos sobre la vía de la acetilcolina. Y estos generalmente es para alivio del dolor o espasmo, más bien, espasmo intestinal. Ese efecto es diferente. En caso, todo el grupo de los antidiarreicos lo que busca, como dice su nombre, es disminuir la secreción de diarrea prácticamente. Su efecto de retraso en la motilidad no es tan efectivo, más bien ahí tienen cierto efecto más de inhibir secretol. Por ejemplo, es muy específico los inhibidores de la alfa-encefalina, ¿verdad? Como el Roscarodril, que prácticamente en eso lo que te ayuda es para la diarrea secretora. La loperamida también en ese aspecto tiene función. Y te digo, bismuto no está bien entendido cómo funciona, pero sí se ha visto que pacientes que toman bismuto tienden a remitir la diarrea o estreñirse si es que no tenían diarrea. Por eso te digo, en ese aspecto, por eso son diferentes. Lo que es como un antiespasmódico como la butiliosina, este medicamento más bien se usa para el cólico dolor abdominal, obviamente para otros tipos de cólicos, otros tipos de afecciones de dolor que se involucre el músculo liso, como por ejemplo el síndrome premenstrual, ¿verdad? Por ejemplo, en las mujeres, que ven que pues, ellas también pueden usar la butiliosina o iosina para esto. Pero sí, es un diferente grupo de medicamentos, ¿eh? Ok, doctor, muchas gracias. Le puedes dar por fin. Hablando de otros fármacos, ahí salió medio raro. Ahí está. Se pueden utilizar otros como los derivados de la esmectita, como lo es la diosmectita o la gelatina de tanato, que estos tienen también, no se sabe todavía el 100% cómo es que funcionan, pero se ha visto que tienen propiedades astringentes, antibacterianas y antitoxina, y con ello un efecto antiinflamatorio y de estabilidad de la membrana epitelial. Y esto ha ayudado al buen desarrollo de la infección, pero pues su uso todavía no está al 100% pues aceptado por todo el mundo. También se puede utilizar algunos que son antieméticos, como el ondansetron, pero estos no se recomiendan tampoco, depende mucho de las características del paciente, porque si bien el vómito, el vómito que el paciente pueda tener, va a remitir cuando el paciente ya se encuentre totalmente rehidratado y el cuadro ya vaya a limitarse. Pero se puede utilizar en dosis única, por ejemplo, de 0.1 a 0.25 miligramos por kilo, el ondansetron. Hay otros fármacos como el caulín, la pectina, difenoxilato y el subsalicilato de bismuto, que el Kumate nos menciona que tienen poca utilidad, pero hay en algunas otras referencias que sí mencionan que pueden ser útiles en ciertos pacientes su uso. Y el uso de metoclopramida se ha visto que no disminuye el número de vómitos e incrementa el número de evacuaciones. Por lo tanto, también su uso se asocia a veces con sedación y efectos extrapiramidales. Por lo tanto, en la mayoría de las veces no se recomienda su uso. De Y hecho, pues, en niños y ancianos no es nada recomendable usarlos, ¿eh? En esas dos poblaciones también los efectos extrapiramidales resultan, pues, severillos y casi siempre se presentan.
Estos son antagonistas dopaminérgicos. Hay unos que pueden ser un poquito más efectivos en este efecto secundario, como es cinitaprida o mosaprida. Sin embargo, realmente dentro del síndrome diarreico agudo no es muy recomendable su uso. Hay más bien es asegurar la adecuada hidratación, evitar irritantes hasta que el paciente retire los vómitos. O sea, ya una vez que el paciente no esté vomitando, ya se puede inmediatamente complementar la dieta normal, que ven que es parte importante, mientras únicamente con hidratación oral. Pacientes con emesis persistente, no coercible, aquí sí indicaríamos, por ejemplo, el ondansetron, que es de presentación IV y sí resulta más efectivo en estos casos, ¿eh? Pero sí les digo, en ambulatorios pueden usarlos, pero tengan mucho cuidado. Lo que es la metoclopramida lo pueden usar en ambulatorios, pero no crean que es un efecto así súper wow. O sea, realmente su efecto en estudios hasta resulta a veces no diferenciable de placebo. Pero por poblaciones de seguridad, quien los usarían serían en niños mayores y adultos que contemplen la edad de menos de 65 años. Los grupos extremos de la edad son los que más fácil presentan efectos secundarios. Y en adultos mayores nos preocupa mucho la sedación. Y en niños, pues obviamente los efectos extrapiramidales, que empezarán con el temblorcito y alteraciones de la marcha por culpa de este efecto. Adelante, Doc. Le puedes dar por fin. Y ya por último nos iríamos con el pronóstico y la prevención. Y pues obviamente el pronóstico depende de la edad del paciente, del estado nutricional, de la etiología, de la gravedad del cuadro y de que existan o no complicaciones. O sea, es muy variado cuál va a ser el pronóstico del paciente, pero en realidad, pues les mencionaba, el 70 al 90% de todas estas infecciones diarreicas agudas pues son autolimitadas. Por lo tanto, su pronóstico es muy bueno. La letalidad es muy variable del 2 al 30%. Recordemos que aunque sean muy autolimitadas, es una gran causa de muerte, principalmente en pacientes pediátricos. O sea, la edad pediátrica es una causa importante de muerte en la infección aguda, bueno, las infecciones diarreicas. Y principalmente los grupos de riesgo son los recién nacidos y los pacientes inmunocomprometidos. ¿Le puedes dar por fin? Y en cuanto a la prevención, pues obviamente depende mucho de la cultura higiénico-dietética y pues obviamente aquí en México pues tenemos cierta deficiencia en ello y por eso siguen siendo causas recurrentes de consulta. El consumo de agua potable es esencial. Al haber consumo de agua potable, se redujo demasiado en los últimos años la prevalencia de las infecciones agudas diarreicas. Un tratamiento oportuno y eficaz también es necesario para evitar la muerte, principalmente en la edad pediátrica. Y pues el consumo de alimentos que hayan sido lavados y principalmente cocidos. Y obviamente el lavado de manos y pues todas las medidas higiénico-dietéticas que ya conocemos. Otro punto a resaltar son en los pacientes pediátricos es que hay que educar a los padres en cuanto a el lavado correcto de todos los utensilios que se utilizan con el niño. Por ejemplo, es muy dado a que los biberones no se lavan o se lavan no recurrentemente o el chupón. Y esto pues es una causa puede causar la infección este tipo de situaciones. También se recomienda mucho, o la referencia nos menciona la lactancia materna exclusiva, que no se le introduzcan tés ni bebidas de otro tipo, ni alimentos que no sean acordes a la edad del paciente, porque puede haber cierta contaminación y ocasionar una infección. Y en estos mismos pacientes que ya tengan alguna infección diarreica, hay que continuar la alimentación rutinaria. Y eso también disminuye de cierto modo la letalidad. Y por último, la vacunación. La vacunación es importante en causas, por ejemplo, a causa del rotavirus. Ha disminuido mucho los casos de prevalencia. ¿Por qué? Porque existe la vacunación, pero aún así puede haber aún casos. Y pues ya, sería todo. Muy bien, Doc, muchas gracias. Este fue un abordaje muy general. Se abarcaron excelentes
las causas del 99% de los síndromes diarreicos. Hablaste un poquitito de agentes en inmunocomprometidos. Está bien porque no sé qué tanto toquemos infección inmunocomprometidos en VIH. Eso es, de hecho, todavía lo estoy decidiendo porque no me quiero extender mucho, porque sí tenemos esa parte del temario de infecciones en paciente inmunocomprometido y VIH. Sin embargo, es muy extensita, así que tengo que ver más o menos dónde guiarlo. El siguientes temas, todavía vamos a abordar ciertos síndromes diarreicos, pero